Hola, este es un nuevo video para hacer una reseña de la película del director danés Lars von Trier, La casa de Jack o La casa que Jack construyó. Bueno, esta película ha sido muy polémica, fue estrenada en el Festival de Cannes y en el último Festival de Cannes y fue realmente, o sea, causó polémica. Tuvo una ovación de aproximadamente 10 minutos. Bueno, esta cinta, La casa de Jack de Lars von Trier, eh, digamos, la historia es fácil de contar, pero es una película en cuanto a la crítica difícil de abordar. ¿Por qué? Por varios motivos. En primer lugar, yo quiero decir que soy aficionado a las películas de Lars von Trier, es uno de mis directores favoritos, o por lo menos era uno de mis directores favoritos hasta esta película. No, estoy gastando una broma. Sí, Lars von Trier es uno de los directores, yo creo, más polémicos de los últimos años. Es uno de los impulsores del movimiento cinematográfico denominado como Dogma 95, junto con otros directores europeos, promovieron un movimiento cinematográfico en los años 90, finales de los años 90, en el cual se quería alejarse de, digamos, de esa grandiosidad económica del cine o esa grandiosidad técnica del cine y, digamos, reducir un poco todo ese aparataje que se necesita para producir cine. Entonces las películas de estos directores de Dogma 95 pues eran películas filmadas de una manera muy artesanal, de una manera digamos muy manual. Pero pues yo pienso que el gran resultado de este movimiento denominado como Dogma 95 es precisamente Lars von Trier, o por lo menos es el director más famoso de este movimiento. ¿De qué se trata La casa de Jack? Bueno, es una película que trata sobre un psicópata. Es una película dividida, digamos, en 6 partes, como en cinco que él llama incidentes y como una especie de epílogo, y donde muestran diferentes, digamos, episodios en los cuales este asesino en serie, que está protagonizado por el actor norteamericano Matt Dillon, pues mata a una serie de gente, mata a las personas de una manera pues brutal, algunas las estrangula, otras simplemente les pega con un gato, con esos gatos que se utilizan para levantar los carros para cambiar las llantas. Bueno, en fin, de diferentes formas. No voy a contar la película, como es usual, yo nunca cuento la película totalmente. Y entonces la película narra precisamente esto que va sucediendo en la vida de este asesino, de este psicópata, que es arquitecto y tiene una obsesión de construir una casa como al lado de una especie como de un lago. Entonces, la película muestra precisamente eso. Simplemente es la historia de este asesino que mata a un montón de gente y después empieza como aunque el verbo suena feo, pero empieza a jugar con los cadáveres. Bueno, ahora viene, digamos, la parte crítica sobre esta película. Yo creo que esta película, algunos, pues les ha caído muy mal. He escuchado incluso de gente que se ha salido de los teatros, de las salas donde se ha exhibido, la gente se levanta y se va. La película tiene una duración de más o menos 2 horas y media. Y entonces, pues obviamente, eh, las escenas, digamos, no son muy estéticas, las escenas pues no son muy bonitas, pues ver cómo una persona mata a otra, pues estrangulando de eso, pues no puede ser bello, no puede ser bonito, no puede ser estético. Y entonces aquí viene el tema de la crítica a la película. ¿Qué sensación le deja a uno la película? La película lo deja a uno hastiado, ¿sí? Las películas de Lars von Trier tienen una característica y es que siempre se meten con el espectador. O sea, el espectador no simplemente está en su silla tranquilo, no. Lars von Trier trata de meterse con el espectador y lo ha hecho en otras de sus películas. Lo hizo en Dancing in the Dark, lo hizo en Los Idiotas, lo hizo en Melancolía, en Dogville, bueno, en Infomanía. En las películas que él hace, él siempre se mete con
con el espectador. Él, él siempre trata de que el espectador no sea un convidado de piedra. Y lo que hace es que genera emociones en el espectador, ya sea positivas o negativas. O sea, ya sea aburrimiento, hastío, sorpresa, miedo, tristeza. Por ejemplo, en Dancing in the Dark genera una tristeza con la historia de esta niña que se estaba quedando casi ciega y que la acusan de un asesinato. Entonces queda uno pues en shock pues, de ver la historia. Yo conozco una amiga que se puso a llorar cuando vio esta película. Y eso es lo que él hace. Él trata de meterse con el espectador e involucrarlo, pero de una manera, digamos, de una manera incluso muy agresiva, ¿no es cierto? Y eso es lo que ha hecho que este director sea uno de mis favoritos. Sin embargo, yo quiero decir que sus últimas dos producciones no me han gustado para nada. Lo que fue Ninfomanía, sobre todo la Ninfomanía, la segunda parte, y lo que fue esta película, yo creo que es un bache en la carrera de Lars von Trier. Yo creo que mucha gente me va a criticar por lo que voy a decir, pero a mí la sensación que me generó fue un hastío infinito. Yo no voy a hablar desde un punto de vista moral, porque alguien dice, ah, bueno, entonces usted está tomando una actitud moral frente al arte, ¿no es cierto? Que no se debe hacer. O sea, hay películas que se involucran con temas de asesinatos, o con temas de asesinos, o con temas oscuros, pero sin embargo no deja ser arte y incluso no deja de ser bello. ¿Sí? Por ejemplo, el cine gótico, en la literatura gótica, o qué me va a decir usted si Edgar Allan Poe, por ejemplo, en su literatura, la literatura gótica de Edgar Allan Poe no es bella. Sí, eso es cierto. Entonces hay que hacer diferentes como, digamos, disquisiciones, aunque pues no, esto no se trata de hacer una explicación filosófica sobre la película, sino de dar un punto de vista, pero que sea un punto de vista lo más objetivo posible. Yo creo que en esta película Lars von Trier se mete con el tema del arte, se mete con el tema de la vida y la muerte, con el tema de la moral, y entonces ahí empieza a explorar una serie de temas y una serie de cosas y hastía al espectador con el tema de los asesinatos, con el tema de la forma como el asesino juega con los cadáveres de las personas que mata, porque es que el asesino no solo mata a la gente, sino que, digamos, colecciona los cadáveres y empieza a hacer una especie de juego macabro con los cadáveres. Entonces eso hastía al espectador. Todas las películas de Lars von Trier generan un impacto, aquí generan un hastío, pero aquí, fuera de eso, él se mete a explicar el tema del arte, lo conecta, o sea, cómo el tema del asesinato lo conecta con el mundo del arte o con el tema del arte, precisamente con la metáfora de la casa que él está construyendo, porque él es arquitecto, con el tema moral. Entonces tiene como un narrador que es el papel que hace Bruno Ganz. Bruno Ganz, que es como el Virgilio de la Divina Comedia, en el caso de Dante Alighieri, o de la novela o de la obra de Dante Alighieri, Virgilio que acompaña a Dante al infierno. Aquí el Virgilio sería Bruno Ganz, y la película es como un diálogo que mantiene el psicópata en voz en off con Bruno Ganz, con el papel que hace Bruno Ganz. Y entonces se mete en el tema de la moral, se mete en el tema del arte. Bueno, en últimas, la película, como ya les dije, las películas de Lars von Trier siempre generan una reacción, a veces negativa, a veces positiva, pero es arte. Aquí genera una reacción negativa, es un hastío en el espectador, precisamente por las escenas de los asesinatos y por la forma como el criminal, el asesino juega con los cadáveres de las personas que va matando. Pero Lars von Trier comete un error garrafal en la película, y es que él mezcla ese tema con otros temas. Por ejemplo, le mete el tema del arte, habla por ejemplo el tema de los vinos, habla del tema de los aviones en la Segunda Guerra Mundial, o sea, lo mezcla con un montón de cosas, explica el tema de la arquitectura, la ingeniería, que eso es algo innecesario. La película al final termina produciendo una sensación no solo de hastío, sino yo creo que Lars von Trier al final cae en el error de tratar de hacer mucho y al final no termina haciendo nada. Al final la película termina siendo
y me van a perdonar lo que voy a decir, siendo yo un fan de las películas de Lars von Trier, al final la película termina siendo una soberana estupidez. La película al final termina siendo una imbecilidad, porque eh, le mete tanto a la película, le mete tanto que al final, por ejemplo, la última parte, lo que llaman el epílogo, y van a ver de qué se trata, ya le mete el tema de la Divina Comedia de Dante Alighieri, o sea, hace una referencia a un montón de cosas, y al final la sensación que uno termina de ver la película es, he visto una imbecilidad. ¿Sí? Yo entiendo que reflexiona sobre el mundo del arte, por ejemplo, qué es el arte o qué sería arte. Por ejemplo, si un montón de cadáveres eh, amontonados puede ser arte, si eso podría ser considerado como arte, si el arte tiene que ver algo con la moral. Y yo pienso que precisamente este debate que genera la película, yo pienso que a Lars von Trier le fascina y que a mucha gente le haya hastiado y le haya parecido una porquería la película. A Lars von Trier yo creo que le agrada. Pero el gran problema de la película es que al final, por tratar de hacer mucho, termina haciendo poco. Y termina al final eh, produciendo una sensación y lo que yo vi fue una soberana estupidez. O sea, ¿qué sentido tiene un psicópata con cómo se hace el vino? Por ejemplo, habla del tema de las sombras, cuando una persona va caminando, entonces va generando una sombra. A alguien le parecerá muy sofisticado, precisamente el asesino se llama Mr. Sophistication. A alguien le parecerá muy sofisticada la película y muy profunda, ¿no? La película sí se mete, obviamente, con el tema del arte y la moral en el arte, y si el arte debe ser moral, como siempre él se mete con el espectador, pero al final no, al final logra muy poco. Al final lo que logra es muy poco. Muy diferente, por ejemplo, a una película que a mí me encanta de Lars von Trier, que es Dancing in the Dark, con Björk. Esa es una de mis películas favoritas, yo creo que de la historia del cine, ganadora del Festival de Cannes. Y esa película, al revés de esta de la casa que ya construyó la casa de Jack, es una película que en últimas termina siendo simple. Y la película es tan simple que termina siendo fabulosa. Incluso se aparta de ese, digamos, manifiesto de Dogma 95 sobre la sencillez del cine. Y yo pienso que esa obsesión por la sencillez termina produciendo todo lo contrario y es algo muy complejo que termina siendo nada. ¿Sí? Bueno, yo pienso que para los que son artistas les genera como una reflexión, ¿no es cierto? Si usted va a ver la película desde un punto de vista moral, pierde el año. O sea, definitivamente no le va a gustar la película, se va a salir a la mitad de la función, lo que sea. Si usted le tiene paciencia y ya ha visto otras películas de Lars von Trier, va a tener paciencia al final. Pero incluso yo, siendo un fan de las películas de Lars von Trier, al final me pareció una soberana estupidez por la mezcla que hace. En Infomanía también lo trató de hacer y bueno, ahí como que uno se la perdonó. Estoy hablando en Infomanía 1, ya en Infomanía 2 ya fue un delirio, ya fue una cosa ya pasada de tono y se la perdonamos a Lars von Trier. Ya en esta ya no se la perdono a Lars von Trier y le voy a dar duro a Lars von Trier, que es un director que, que en últimas ha estado dentro de mi llavero de los mejores directores. Le voy a dar duro. A esta película yo le voy a poner un 3. Casi. Pasa raspando. Le voy a poner 3/5. ¿Por qué? Porque por querer hacer más, hace menos. Comparen, por ejemplo, con Dancing in the Dark. La película es de una simplicidad, pero combina dos cosas y dos temas de una manera tan magistral que uno sale con una sensación de haber visto, sí, la historia es muy conmovedora, pero termina uno como contento y termina uno diciendo, ah, vi una película como, ah, como, y eso que la película como que le exprime uno el corazón, pero queda uno como la sensación de que, uy, yo vi algo muy bueno. Aquí pasa todo lo contrario, termina uno diciendo, ay, este tipo le mete unas cosas, o sea, y como trata de involucrar muchos temas, el tema de la moral, de la vida y la muerte, los psicópatas, de si el arte tiene una posición moral. No, 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 no. Me mete tanto a la historia y la historia es tan sórdida que uno termina diciendo, esto es una imbecilidad, esto es una estupidez. Y esa fue la sensación que a mí me quedó. Sí, de hecho acabo de salir de la función de prensa y digo, pero que ver una imbecilidad, que ver una estupidez.
Entonces Lars von Trier, me cae bien Lars von Trier, pero te mereces un 3 por la casa de Jack. Muchos críticos de esta película han dicho que la película es fea, pero que es buena. No, la película no es buena. La película es sórdida y la película no es buena. Ni siquiera llega a ser aceptable. Yo le pondría regular. Y le pongo 3 porque es porque hoy estoy regalado. Para los aficionados de Lars von Trier, pues obviamente van a ir incondicionalmente a verla. Para los cinéfilos van a ir a verla, pero la película se merece un 3. La casa de Jack, de Lars von Trier, protagonizada por Matt Dillon. También aparece Bruno Ganz y Uma Thurman en un papel muy pequeño. Bueno, muchas gracias por ver esta reseña. Quisiera hablar más sobre esta película, pero tampoco voy a hacer algo no quiero alargarme tanto. Solo quiero decir que la película sí genera polémica. La película estéticamente es horrorosa. Y me parece que la película cae en un pecado, y es por querer hacer más, hace menos. Por querer hacer más, hace menos. Y al querer hacer más, destruye la película de una manera, y y ni siquiera por el tema de los asesinatos o por el tema, no, por querer hacer más, hace menos. Y la película termina siendo al final, o sea, por tratar de meterle tantas cosas, termina siendo al final estúpida. Termina siendo una película, no es ni siquiera una sórdida, termina siendo una película, qué pena con lo que voy a decir, pero termina siendo una película estúpida. Sí, algunos me dirán, no, el estúpido es usted, ¿no? Yo pienso que la película termina siendo estúpida por eso. ¿Sí? ¿Qué tienen que ver los aviones de la Segunda Guerra Mundial? Ay, mira, pues claro, es que él quiere mostrar el arte, no la complejidad del mundo. No, 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 es una imbecilidad. Sí, perdóneme Lars von Trier, pero esta película usted cayó en la imbecilidad al hacerla. Para hacerla tan larga, al quererla saturarla con imágenes sórdidas, con ese diálogo en off que tiene entre el asesino y el papel de Bruno Ganz. No, queda uno saturado y al final me dice, esto es una imbecilidad. No, alguien dice, no, la película sí es muy cruel, no sé qué, pero es buena. No, no es buena la película, ni siquiera es aceptable. Yo le pondría regular. Ay, y porque estoy regalado. Hoy le pongo 3, Lars von Trier, regular sobre 5. Bueno, gracias por ver esta reseña. Suscríbanse a mi canal, visiten mi página FBG Cine. Nos vemos en una próxima oportunidad.